Señor, te adoramos. Jesús, capítulo 2 del profeta Ageo, versículo 18 y 19. Cuando lo tenga, manifiéstemelo con un amén. 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 Gloria sea el nombre del Señor. Esperamos por los hermanos que aún no lo tienen. Bendito Dios. Ageo, capítulo 2, verso 18 y 19. Bendito Dios del cielo. A Él sea la gloria, la alabanza. Bendito Dios. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Jesús poderoso Dios. Leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos en esta hora, amante Dios del cielo, Señor, por este privilegio, Padre, que tú nos das de poder estar reunidos en tu casa para adorar y bendecir tu nombre. Señor, hemos adorado, hemos glorificado. Oh, bendito sea el nombre del Señor, tu nombre, a través de nuestras alabanzas, a través de cada una de esas palabras de agradecimiento, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros. Pero en esta hora, Padre celestial, te pedimos que tú prepares el ambiente, Señor, que tú satures los aires con tu presencia, Señor amado, para que podamos salir de este lugar edificado por tu palabra, Señor, que va a ser predicada en esta hora. Oh, bendito Dios, Señor, que esa palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en cada una de nuestras vidas, para que podamos salir de este lugar, Señor, completamente renovados, edificados, Señor amado. Oh, bendito Dios, con la bendición que hemos venido a buscar en esta hora, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor amado, por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. Bendito Dios. Puede sentarse, amado hermano, en esta hora, pero verdad, siéntase con libertad de adorar al Señor. Es más, denle un minuto de adoración y de alabanza. Ahí donde está, sentadito, levante las manos y adore al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano, porque si no fuera por su gracia, ninguno de nosotros estaría en este lugar. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él, hermano. No nos alcanzaría la vida, mire mi hermano, para poder darle a Dios lo que Dios ha dado por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, verdad, yo creo que cuando el pueblo se siente agradecido, no es necesario estarle dando, bendito Dios, verdad, y diciéndole que adore a Dios, porque un corazón agradecido tiene que adorar, tiene que bendecir, tiene que glorificar el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendito Dios. Hermano, verdad, el día de la madre que tuvimos en este lugar, verdad, y en nuestro corazón estuvo, verdad, el traer un mensaje dedicado a las madres, para poder reconocer esa labor que cada una de las madres, verdad, ejerce, bendito Dios, cada día. Bendito sea el nombre del Señor, porque aunque, verdad, nosotros como padres muchas veces salimos de nuestros hogares a trabajar y desempeñamos algún oficio, alguna profesión, pero tan pronto salimos de nuestro trabajo, verdad, dejamos de ejercer la profesión. Bendito sea el nombre del Señor, pero la madre sigue siendo madre en todo momento, al igual que el padre sigue siendo padre en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor, verdad. Pero nuestro deseo era traer un mensaje dedicado a los padres, pero usted sabe que los pensamientos del Señor a veces son diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta hora vamos a traer lo que el Señor quiere hablar a la iglesia, porque en la iglesia tiene necesidad y el Señor es el que conoce la necesidad de la iglesia. Y en esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema desde este día te bendeciré. Ese es el tema de esta tarde, verdad. Y yo creo que todos tenemos, verdad, una boquita para poder adorar y dar gracias al Señor, porque Dios es bueno, hermano. Y el propósito del corazón del Señor es bendecir a su pueblo, es bendecir a su iglesia, mi hermano.
hermano, dice la palabra del Señor que Dios solamente tiene pensamientos de bien para cada uno de sus hijos, pensamientos de bien y no de mal, para darnos, según mi hermano, el deseo de nuestro corazón. Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a su iglesia, Dios quiere bendecir a sus hijos. Eso es lo que Dios se ha propuesto en su corazón, eso es lo que Dios, mi hermano, ha determinado hacer desde el principio de la creación, mi hermano, y es por eso que Cristo vino a morir en la cruz, mi hermano, para que nosotros ahora podamos reentrar, bendito sea el nombre del Señor, delante de nuestro Padre Celestial y poder recibir, mi hermano. En el Antiguo Testamento había un velo que dividía, que hacía separación entre Dios, entre la santidad de Dios y entre el hombre, pero mi hermano, cuando Cristo vino y Él entregó su vida, mi hermano, su sangre fue derramada, el sacrificio perfecto, el cordero inmolado de Dios entregó su vida, mi hermano, el velo se rasgó, mi hermano, y ahora usted y yo tenemos entrada a nuestro Padre Celestial para poder adorarle con libertad, para poder verlo cara a cara y decirle: te amo, mi Dios, yo te amo, yo te amo. El salmista decía: te amo, Jehová, fortaleza mía y castillo mío. Te amo, Jehová. Yo no sé usted cuántas veces usted le dice a su papá: te amo, pero en esta hora vamos a decirle a nuestro Dios: te amo, Jehová, te amo porque tú eres mi Dios, te amo porque tú eres mi Padre Celestial. Poderoso Dios, mi Rey, aleluya. Desde este día te bendeciré. Ese es el mensaje, ese es el tema. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Y cuando nosotros estudiamos y leemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, mi hermano, nos muestra el plan de Dios para la humanidad, el plan de Dios, mi hermano, para con el hombre. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que Dios buscó una nación para bendecir a todas las naciones. Abraham, mi hermano, salió de la tierra de Ur de los caldeos. Dios lo llamó de la nada. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios habla con Israel, le dice: yo no te escogí porque tú fueras diferente de las demás naciones. Porque Abraham, mi hermano, cuando uno estudia la historia de Abraham, el padre de Abraham era un idólatra. Bendito sea el nombre del Señor. Se cree que el padre de Abraham era el encargado de hacer todas las imágenes para adorar a aquellos dioses que ellos tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si algo Dios llama la atención de Abraham, mi hermano, es que cuando Dios le hizo un llamado a Abraham, Abraham obedeció, y por eso la palabra lo llama el padre de la fe, por cuanto obedeció a Dios, por cuanto obedeció la voz de Dios. Nunca antes había oído la voz de un Dios. Imagínense, hermano, no había palabra de Dios en aquellos tiempos, pero Dios lo llama de la tierra de su padre, de Ur de los caldeos, y este hombre sale y obedece. A través de los hombros de Abraham es que Dios comienza a traer una genealogía santa, un linaje santo, por medio del cual serían benditas todas las demás naciones. Conocemos a Isaac, conocemos a Jacob. Es a través de Jacob que Dios comienza a glorificarse. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dice a Jacob: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel, porque tú serás padre de muchedumbre, padre de multitudes. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien es capaz de contar las estrellas de los cielos, será capaz de contar tus generaciones, será capaz de contar, bendito sea el nombre del Señor, tu descendencia. Pero mire, mi hermano, vemos a través de la historia, bendito sea el nombre del Señor, que Dios permite que esta grande nación que sale, bendito sea el nombre de Jesús, de Abraham, caiga en tierra de Egipto, esclavizada por 400 años. 400 años siendo esclavizado. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que ya esto Dios lo había hablado a Abraham. Bendito sea el nombre del Señor, con anterioridad. Porque Dios no va a permitir que la prueba llegue a tu vida sin antes el hablarte, sin antes el prepararte. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucha gente, hay muchos cristianos hoy en día que la prueba lo agarra, bendito sea el nombre del Señor, desapercibido, porque no anda, bendito sea el nombre del Señor, como la palabra nos manda a que andemos. No podemos, mi hermano, descuidarnos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que velar, porque nuestro adversario, el diablo, mi hermano, se ha levantado
levantado contra la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo entiendo, hoy es el día del Padre. Yo entiendo que quizás mucha gente, bendito sea el nombre del Señor, haya apartado este día para ir a celebrar con su Padre, con su familia. No hay nada de malo en eso, pero no podemos dejar de lado a nuestro Padre Celestial. No podemos dejar de lado a Dios, hermano. Primero Dios, porque Él es el que nos da la vida. Primero Dios, porque Él es el que nos ha regalado a nuestros padres. Primero Dios, porque si no fuera por Él no tendríamos a la familia que nosotros tenemos. Hay que darle a Dios toda la gloria y toda la alabanza. Y después entonces tenemos, mi hermano, el privilegio de poder compartir con nuestros familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, a veces decimos, es que el diablo me está dando. Muchas veces el enemigo nos manda una prueba y decimos, yo no me esperaba esto. Mi hermano, ¿por qué? Porque es que no estamos, mi hermano, percibidos, no estamos velando. El enemigo nos agarra muchas veces descuidados. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que estar velando en todo momento, hermano, orando en todo tiempo, como nos manda la palabra del Señor, porque es a través de la palabra del Señor, es a través de la Biblia, es a través de la oración y es a través del Espíritu Santo de Dios, el cual nos revela todas las cosas, el cual, mi hermano, nos revela lo que hay en lo profundo del corazón de Dios. Mire, si usted quiere hablar con Dios, usted tiene que tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Usted quiere conocer a Dios, entonces intime, relaciónese con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos muestra al Padre. El Espíritu Santo de Dios es el que nos revela al Padre. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente a través de nuestro Señor Jesús. Poderoso Dios. Mi alma adora al Señor. La prueba, mi hermano, muchas veces Dios la permite con el propósito de Dios glorificarse. El propósito por el cual Dios permite que Israel caiga en esclavitud por 400 años en tierra de Egipto era porque Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Porque cuando nosotros vemos cuando Dios manda un libertador, Dios levanta a Moisés para que Moisés se encargue de sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que salió cargado de riquezas. Las riquezas de Egipto eran para Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Las riquezas del mundo, dice la palabra del Señor, que las riquezas del impío están separadas para los hijos de Dios. Por eso es que, mi hermano, yo no me preocupo, bendito sea el nombre del Señor, cuando hay necesidad, mi hermano, porque el reino de los cielos, mi hermano, sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente aquellos que confían en Dios, solamente aquellos que permanecen y perseveran en lo que Dios ha hablado. Y si Dios dijo que no hay justo desamparado y su descendencia que bendiga pan, yo no sé usted, pero yo lo creo. Yo creo que mi Padre Celestial me puede suplir. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, cuántas veces Dios no ha usado al impío, al que no le sirve a Dios, al pecador, para bendecirme. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios toca los corazones y te bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Poderoso Dios. Pero dice la palabra del Señor, mi hermano, volviendo a la historia del pueblo de Israel, que Dios levanta a este hombre llamado Moisés para libertar al pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. El pueblo se encontraba cautivo. El pueblo se encontraba, bendito sea el nombre del Señor, en oprobio, en esclavitud. Poderoso Dios, 400 años de silencio, 400 años que Dios no había hablado a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Qué difícil es cuando llegamos al silencio de Dios. Qué difícil es cuando, por más que buscamos, no hay palabra de Dios para nuestra vida. Qué difícil es, bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios, mi hermano, cuando Dios guarda silencio. Pero qué lindo cuando en nuestra más dura prueba, en el momento más oscuro de nuestra vida, la voz de Dios aparece en escena y ilumina nuestro caminar, ilumina nuestro andar, ilumina nuestro camino. Dios aparece a la vida de Moisés a través de una zarza ardiendo en medio del desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice: tú tienes que ir y presentarte a Faraón y decirle que deje ir a mi pueblo. En Éxodo capítulo 5 verso 1 vemos a Moisés y Aarón presentarse delante de Faraón y decirle: bendito Dios, Jehová de los cielos y Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta
fiesta en el desierto. Eso es algo que ya lo hemos hablado aquí, bendito sea el nombre del Señor. Algo, verdad, que a mí me llama mucho la atención de por qué Dios manda al pueblo de Israel a celebrar en el desierto, a celebrar donde lo que hay es calor, a celebrar donde lo que hay es frío, a celebrar donde lo que hay es escorpiones, a celebrar donde lo que hay es culebras y serpientes. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, tenemos que entender que a Dios hay que adorarle en todo momento, que a Dios se celebra fiesta a Dios en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno adorar a Dios cuando todo está bien, es bueno adorar a Dios cuando todo, mire, mi hermano, marcha color de rosa, brincamos en una patita y hablamos lenguas y danzamos y hacemos, pues mire, mi hermano, si nos dejan hacer piruetas las hacemos, gloria sea el nombre del Señor. Pero qué difícil es adorar a Dios cuando la gente nos da la espalda, cuando tus mismos familiares, de bendito sea el nombre del Señor, se levantan contra ti, cuando el mismo hermano se levanta contra ti, cuando la gente se levanta contra ti, cuando todos te dan la espalda, cuando la nevera se queda vacía, cuando no hay nada en la casa, cuando miramos a nuestro alrededor y lo único, mi hermano, que podemos encontrar es una más densa soledad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué lindo, mi hermano, cuando nosotros nos encontramos en el desierto, porque cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, cuando Dios te lleva al desierto es porque Dios quiere hablar contigo, es porque Dios se quiere dar a conocer, es porque Dios quiere presentarse delante de ti, porque en medio del desierto es que tú aprendes a conocer a Dios cara a cara. En medio del desierto tú te encuentras con Jehová Jireh, el Dios que provee. En medio del desierto tú te encuentras con Jehová Rafa, el cual es tu sanador. En medio del desierto te encuentras con Jehová Shalom, el cual es tu paz. En medio del desierto te encuentras con Jehová Shaddai, bendito sea el nombre del Señor, el todopoderoso, el todo suficiente. No necesitamos la ayuda del hombre, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por el que nos da la mano, gloria a Dios por el que nos ayuda, pero maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza es el Señor. La gente te va a dejar, el pastor te va a fallar, pero hay un pastor de pastores que no te falla, el cual está contigo como poderoso gigante, el cual te lleva de su mano. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Gloria. Mire, mi hermano, Dios no escogió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel fuera mejor que las demás naciones. No, mi hermano, Dios lo escogió porque de lo vil y lo menospreciado escoge Dios, la nación más pequeña, la nación más insignificante. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo no estamos en este lugar porque, mi hermano, hayamos sido mejores que los demás, hayamos sido mejores que nuestros familiares. No, mi hermano, éramos los peores, eran los que más problemas dábamos, eran los que la gente decía: a ese nadie lo cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuán equivocados estamos, porque yo conozco un alfarero cuya vasija no se daña, cuya vasija, mi hermano, no se echa a perder. Puede ser que en sus manos la gente diga: a ese Dios no puede hacer nada con él, pero es que no han visto lo que Dios ha propuesto hacer con cada una de sus vidas. Si estamos aquí, mi hermano, es porque hay un propósito de Dios, y en el propósito de Dios estaba que nosotros estuviéramos en esta hora, en este lugar. Muchas son las pruebas, muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, mas de todas ellas Dios nos ha ayudado, mas de todas ellas Dios aún nos ha sostenido. Hemos sentido que muchas veces hemos deseado soltarlo todo, hemos sentido que hemos querido retroceder, hemos querido dar la vuelta y no volver nunca más a la iglesia, pero es la gracia y la misericordia de Dios que todavía me sostiene de su mano. Mi alma adora al Rey, aleluya. Poderoso Dios, fuimos escogidos por su misericordia. Amén. Es su gracia, mi hermano. Es la gracia de Dios la cual, mi hermano, alcanzó a este pueblo llamado Israel. Poderoso Dios. Y es a Israel, mi hermano, al cual se le entregan las leyes de Dios. Es a Israel, mi hermano, el cual se le entregan los mandamientos, los estatutos, los preceptos y ordenanzas que Dios había entregado a su pueblo. El pueblo tenía que seguir las leyes, el pueblo tenía que seguir las ordenanzas que Dios había establecido. El pueblo, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, después que sale de Egipto, vemos que se rebela contra Dios. 40 años tuvieron que vagar en el desierto por su desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. 40 años tuvieron que ser castigados por su rebelión contra Dios. Porque mire, mi hermano,
Israel, siempre estaba pensando en lo que había dejado atrás. El pueblo de Israel siempre estaba pensando en lo que dejó en el ayer. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no puede estar pensando en lo que dejó atrás. Usted no puede estar pensando en lo que dejó. Bendito sea el nombre del Señor allá en el mundo. ¿Sabe lo que dejó en el mundo? En el mundo dejó su vida pasada. En el mundo dejó el hombre de pecado. Nueva criatura somos ahora en el Señor. Las cosas viejas pasaron. Ahora lo que vivimos lo vivimos para Cristo. Ahora lo que hacemos lo hacemos para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. 40 años vagando en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto tuvo que morir. Los únicos que entraron a la tierra prometida fue una generación nueva. Una generación que no había visto los milagros que Dios había hecho en Egipto. Una generación que no había conocido lo poderoso y lo maravilloso que era Dios. Bendito Dios, a esta generación Dios le permite entrar a la tierra prometida. Bendito Dios, a excepción de Caleb y de Josué, que fueron los únicos, mi hermano, de la generación que salió. Millares y millares de gente quedaron tendidos, quedaron muertos en el desierto. ¿Cuánta gente no comienza con nosotros? ¿Cuánta gente no comenzó con nosotros? Y usted ya no lo ve. Quedaron muertos en el desierto, quedaron tendidos en el desierto. El calor del desierto los destruyó. El calor del desierto, el frío del desierto, hermano, los hizo titubear, los hizo menguar su fe. Pero dele gracias a Dios que usted es uno de esos valientes. Usted es uno de esos que todavía persevera, que aunque los gigantes son grandes, que aunque los gigantes son muchos, más grande es nuestro Dios, más poderoso es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, te adoramos. Poderoso Dios. Es a esta generación que Dios comienza a hablarle a través del libro de Deuteronomio. Mi hermano, nosotros vemos a Dios preparando a esta generación para entrar a la tierra prometida. Una generación nueva. Dios comienza a preparar el corazón de este pueblo. El libro de Deuteronomio se conoce como un repaso a la ley. Todo lo que Dios le entregó a la primera generación, Dios se lo viene a recordar a la segunda generación a través de Deuteronomio. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, todos son leyes, todos son estatutos, todos son ordenanzas. Es el rito que el pueblo de Israel tenía que seguir. Ahí estaban todos los pasos que el pueblo tenía que seguir para presentarse delante de Dios, los sacrificios que tenían que ofrecer a Dios, los mandamientos que tenían que obedecer. Todo el pueblo comienza a recibir la palabra del Señor. En el capítulo 7, verso 12 en adelante, vemos que Dios le dice al pueblo que hay bendiciones por la obediencia. Porque, mi hermano, cuando tú obedeces a Dios, hay bendiciones. Cuando tú obedeces a Dios, mi hermano, Dios tiene que bendecirte. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. No porque tú te lo merezcas, sino porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito Dios. Dios te bendice, hermano. Cuando tú decides obedecer a Dios, Dios comienza a bendecirte. Poderoso Dios. Y el pueblo del Señor, mi hermano, el pueblo de Israel recibe esta palabra y entra a Canaán. Dios le dice: si ustedes obedecen los mandamientos y los preceptos que hoy entrego delante de vosotros, yo los bendeciré a la tierra a la cual ustedes entran a poseer. Yo los bendeciré y estaré con ustedes. Pero también les exhorta y les dice que si ellos desobedecen, Dios se encargaría de entregarlos a las manos de sus enemigos. Santo Jesús. Vemos poco a poco cómo el pueblo de Israel, mi hermano, comienza a olvidarse de Dios. Poco a poco el pueblo fue alejándose de Dios, haciendo alianzas con las naciones paganas, esas naciones que Dios mismo les había ordenado que exterminaran. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el pueblo del Señor, mi hermano, había decidido, en vez de exterminarlos, someterlos. Bendito Dios. Comenzaron a aprovecharse de ellos, comenzaron a tenerlos como esclavos y a poner sobre ellos tributos y sacarles provecho. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos pretender, mi hermano, sacar provecho del pecado. Usted no se puede, mi hermano, aprovechar del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que dice
dice, mientras yo le saque provecho, no importa. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, hay gente, bendito sea el nombre del Señor, que no le importa traer a la casa de Dios cosas inmundas. Bendito Dios, con tal de bendecir a la iglesia, comienzan a traer la inmundicia a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no puede traer a la iglesia la inmundicia, porque Dios aborrece el pecado. La gente tiene que aprender que a lo malo se le dice malo y a lo bueno se le dice bueno. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece el pecador. Hay gente que dice que Dios ama al pecador. Mire, Dios ama a la gente, bendito Dios, Dios la ama, pero aquel pecador que no se quiere arrepentir, Dios lo aborrece. Dios aborrece al pecador. Mire, todos somos pecadores y pecamos, pero al que peca, mi hermano, constantemente, al que peca deliberadamente, dice la palabra del Señor que ya no hay juicio, ya no hay ya no hay expiación por el pecado. Lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Bendito sea el nombre del Señor, porque no podemos tener en poco la sangre del Cordero de Dios. No podemos tener en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Daremos cuentas un día por lo que estamos haciendo delante del Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios. Vemos que el pueblo de Israel peca, cae, mi hermano, delante de la presencia del Señor. Se alejaron poco a poco de Dios, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, hicieron alianza con las naciones paganas. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que Dios había advertido al pueblo que no hiciera, el pueblo lo hizo. Y Dios tuvo que permitir la cautividad nuevamente del pueblo. 70 años de cautiverio en Babilonia. Dios entrega, bendito sea el nombre del Señor, al pueblo de Israel en manos de los babilónicos. A través de Nabucodonosor, el pueblo de Israel es llevado cautivo. 70 años que habían sido profetizados ya por los profetas. Hombres como Jeremías, hombres como Isaías habían hablado al pueblo antes de que estas cosas acontecieran. Pero con toda la advertencia de los hombres de Dios, el pueblo siguió haciendo lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, es más, la palabra del Señor nos enseña en Jeremías que a Jeremías se le había prohibido entrar al templo. A Jeremías se le había prohibido entrar al templo. Cuando Jeremías llevó la ley y llevó los estatutos de Dios a los sacerdotes, al pueblo del Señor, bendito Dios, estos quemaron los libros, quemaron los rollos. Bendito sea el nombre del Señor. Le prohibieron a Jeremías entrar al templo porque no querían escuchar el mensaje de Dios. Y Dios le ordena nuevamente al profeta escribir nuevamente las mismas palabras, porque por más que quieran dejar, Señor, por más que queramos negarnos a escuchar la palabra de Dios, usted no puede cambiar lo que está escrito en estas páginas, mi hermano. Usted tiene que obedecerla. Nosotros no podemos acomodar la palabra a nuestra conveniencia. Nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. Si la palabra dice que no es bueno robar, no podemos robar. Si la palabra dice que no es bueno mentir, no podemos mentir. Pero cuánto mentiroso hay dentro de la casa del Señor. Poderoso Dios, pero ese es tema para otro día. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy estamos hablando que desde este día yo te bendeciré. Desde este día yo te voy a bendecir, dice el Señor. Poderoso Dios. Gracias, bendito Dios. Mire, mi hermano, me llama mucho la atención, porque es en este momento, en medio del cautiverio, cuando está llegando los 70 años, que Dios levanta a hombres como Ageo. Ageo se levanta para animar el corazón de Zorobabel y el corazón de Josué el sacerdote, para animar al pueblo a reconstruir el templo. Vemos que ya el Señor había tocado el corazón del gran emperador Ciro. Este emperador persa, la palabra lo llama el ungido de Dios, porque Dios lo separó para bendecir al pueblo, porque Dios usa a quien quiera usar para bendecirte. Mi alma adora al Señor. Poderoso Dios. Dios levanta a este hombre, el cual se encarga, bendito sea el nombre del Señor, de someter a los babilónicos. Y el pueblo de Israel pasa a servir a los persas. Bendito Dios. Poderoso Dios. Pero el corazón de este hombre fue mudado por Dios Bendito Rey. para dejar ir al pueblo de Israel, para volver a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Poderoso Dios. Gracias, Señor.
Y es en medio de este momento donde Dios empieza a usar a Ageo para animar el corazón del pueblo. El pueblo estaba desanimado. 70 años habían pasado cautivos, la voz de Dios no se había escuchado. Bendito sea el nombre del Señor, no había esperanza. El pueblo estaba acostumbrado a vivir, bendito sea el nombre del Señor, en tierra extraña, en tierra ajena. Cada uno de ellos tenía su casa, bendito sea el nombre del Señor. Mire qué difícil era para estos hombres poder cambiar el corazón del pueblo, porque en el pueblo de Israel en Egipto había estado cautivo, había estado esclavizado, estaban sirviendo a las naciones de Egipto, bendito sea el nombre del Señor. El pueblo dice que estaba clamando por ser liberado, pero en este momento el pueblo había aprendido a vivir, bendito sea el nombre del Señor, bajo el dominio. Dice la palabra del Señor que cada uno de ellos tenía su casa, tenían sus familias, habían hecho alianzas con mujeres extrañas, que tenían, bendito sea el nombre del Señor, una vida hecha, y de momento aparece Dios en escena y le dice: es tiempo de volver a casa. Aleluya. Poderoso Dios. Es como que le digan a un niño de padres hispanos que ha nacido aquí y usted lo quiera regresar a su tierra, bendito sea el nombre del Señor. Ese niño no está acostumbrado a su tierra, porque está acostumbrado a un estilo de vida totalmente diferente. Eso es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Pero Dios comienza a trabajar en el corazón del pueblo a través del profeta Ageo, y una de las cosas que le dice Dios al pueblo es una pregunta que me llama mucho la atención y yo quiero compartir con usted en el día de hoy, porque vemos que el profeta Ageo le hace una pregunta a los sacerdotes y le dice: si ustedes llevan carne santificada en sus faldas, Santo, y tocan comida, tocan pan, tocan aceite, bendito sea el nombre del Señor, tocan vino, tocan vianda o cualquier otra comida, ¿será santificada? A lo cual el pueblo responde: no. Pero si ustedes, por causa de su inmundicia, tocan cualquiera de estas cosas, ¿será inmunda? Inmunda será. Eso nos enseña, amados hermanos, que la santidad no se puede transmitir. La santidad usted no la puede transmitir a sus hijos. La santidad no se la puede transmitir a usted, a su esposa, a su esposo. La santidad, para ser santo, usted tiene que pagar un precio, y ese precio se llama humillación, y ese precio se llama búsqueda de Dios, y ese precio se llama, bendito, oración, ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que tener una relación con Dios. Pero cuán fácil es que el pecado contamine las cosas de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que el pueblo de Israel había hecho. Bendito Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Santo Jesús. Anda por ahí muchos jóvenes buscando novia, buscando novio. Y no lo buscan en la iglesia, lo buscan allá afuera. Dicen: me lo gano, bendito Dios, para Dios. Ay, santo. Poderoso Dios. Yo me lo gano para Dios. Es el que yo quiero, es la que yo quiero. Gloria sea el nombre del Señor. Y después que yo me lo gane, bendito Dios, entonces hacemos boda. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Miren, más fácil que Él se lo gane para el mundo. Poderoso Dios. Bendito el Señor. Es más fácil que usted caiga en el error y en el pecado. Porque, mi hermano, el germen del pecado es terrible. Santo Jesús. Usted no puede estar en contacto con el pecado y creer que usted va a salirse limpio. El pecado lo daña, el pecado mancha. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios reprende al pueblo por esto y le dice: es tiempo de cambiar, es tiempo de salir de esa vida de pecado. Bendito Dios. Es tiempo de dejar de mirar hacia atrás. Es tiempo de seguir añorando las cebollas que dejamos atrás. Es tiempo de dejar de añorar las cosas que dejamos atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de dejar de meter prácticas contrarias a las prácticas que nosotros como cristianos tenemos que cumplir dentro del culto a Dios. Porque hoy tenemos, mi hermano, cuánta barbaridad en los altares.
Bendito Dios. Mi hermano, a veces yo me preocupo porque yo veo esas iglesias y yo a veces me pregunto, hermano, ¿esa es una iglesia o es bendito Dios, es una tarima o es un espectáculo? Bendito Dios, porque mire, yo sé que tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos para Dios, pero a veces lo que usted ve, mi hermano, son luces por aquí, luces por allá, y eso parece una discoteca. Bendito Dios. No, mi hermano, la casa de Dios se respeta, la casa de Dios es santa. Bendito sea el nombre del Señor. En la casa de Dios, mi hermano, tenemos que venir con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Santo Jesús. Poderoso Dios, es tiempo, mi hermano, de sacar todas esas cosas. Hay mucha gente buscando seguidores, hay muchos pastores, hay muchos sacerdotes, hay muchos ministerios buscando seguidores. Yo no estoy buscando seguidores, yo no estoy buscando adeptos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que yo estoy buscando es que las almas entren al reino de los cielos. ¿De qué me sirve llenar la iglesia y cuando lleguemos, mi hermano, delante del gran trono blanco de Dios, ninguno de nosotros seamos salvos? Mire, mi hermano, mejor es ser salvo que tener un montón de riquezas aquí abajo en el mundo. Mejor es ser salvo que, mire, mi hermano, por eso es que la palabra dice que todo aquel que no sea capaz de dejar padre, madre, hijo, todo aquel que no es capaz de tomar su cruz y seguir al Señor, no es digno de entrar al reino de los cielos. Pero ¿dónde están los que están aquí dispuestos a llevar la cruz de Cristo? ¿Dónde están en este lugar los que están dispuestos a dejarlo todo por amor a Dios? Poderoso Dios. Mi alma te glorifica, Señor. Mire, mi hermano, no podemos permitir el pecado en la iglesia, porque a la larga estaremos permitiendo que la muerte tome posesión de nuestro ser. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. 70 años de cautiverio en Babilonia por causa de la desobediencia y la rebeldía del pueblo. Gloria al Señor. Por querer parecerse a las demás naciones, por estar siempre pensando en cómo eran los demás. Hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué no ponemos en práctica? Mire, aquella iglesia está haciendo esto y la iglesia se está llenando. Santo Dios. Mire, ¿por qué no traemos el reggaetón y traemos tanta barbaridad a la iglesia para que los jóvenes lleguen? Bendito Dios. Mire, mi hermano, Santo Jesús. mejor es lo poco, pero es que sea de calidad. Amén. Mejor es que seamos 2 o 3 aquí, bendito Dios, pero que cuando levantemos las manos se sienta un ambiente espiritual, se sienta Dios en medio del culto, bendito Dios. Jesús, aleluya. Alma buena. Poderoso Dios. ¿De qué me sirve, mi hermano, a mí un montón de hermanos brincando y danzando en la carne? No, mi hermano, puede ser que no hablemos muchas lenguas, puede ser que no dancemos mucho, bendito Dios, pero que cuando nos arrodillemos, mire, mi hermano, las tinieblas, el reino de Satanás tenga que temblar, porque uno de los hijos de Dios se ha arrodillado, uno de los hijos de Dios está buscando ser bendecido por Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Necesitamos una generación diferente, una generación que marque la diferencia, que se salga, bendito sea el nombre del Señor, de la rutina, que se salga de la religiosidad. Si hay algo que me llama la atención, mi hermano, de Juan el Bautista, es que cuando usted estudia la vida de Juan el Bautista era hijo de sacerdote. Santo Jesús. Juan el Bautista, mi hermano, era hijo de sacerdote, bendito sea el nombre del Señor. Zacarías y Elizabeth eran sus padres. Por costumbre se suponía que Juan el Bautista siguiera con el sacerdocio, pero cuando nosotros vemos capítulo 3 de Lucas, vemos un cambio radical en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista no se encontraba dentro del templo. Juan el Bautista no estaba en 4 paredes, bendito sea el nombre del Señor. Juan el Bautista se encontraba en el desierto. Vemos a Dios nuevamente obrar en la vida de un hombre. Dice capítulo 3, verso 2 de Lucas, bendito Dios, que en medio del desierto vino palabra de Jehová a Juan el Bautista. Bendito Dios, en medio del desierto es donde tú vas a escuchar la voz de Dios. En medio del desierto donde la columna de nube va a presentarse delante de ti. En medio del desierto donde vas a ver el maná. En medio del desierto donde el agua brotará de la roca. En medio del desierto donde Dios se va a presentar cara a cara contigo. Y es en medio del desierto donde este hombre comienza a traer un mensaje diferente al que presentaban los sacerdotes de aquellos tiempos. Aleluya.
Los sacerdotes de aquellos tiempos, mi hermano, estaban acostumbrados a pasar el paño, a permitir el pecado. Y muchos de ellos llevaban aún cargas sobre los hombros del pueblo que ni ellos mismos estaban decididos a llevar. Y en medio del desierto se levanta un sacerdocio diferente. Necesitamos un sacerdocio diferente en estos tiempos, con el mensaje que ha sido predicado desde el principio: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que tiene que ser predicado, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de conversión, un mensaje de Dios en nuestros tiempos. Lo necesitamos. Este hombre comienza a predicar esta palabra fuerte, comienza a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado, comienza a predicar que viene uno más grande que él, comienza a predicar a Jesucristo, bendito Dios. Y cuando Jesús entra en escena, entonces él se aparta, porque aquí el que merece la gloria se llama Jesucristo. No estamos buscando seguidores para nuestro ministerio, estamos buscando almas para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Bendito Jesús. Un cambio, mi hermano. Necesitamos gente que marque la diferencia. Nuestra juventud hoy en día se la está llevando el diablo. Santo Jesús. Los jóvenes se están perdiendo Bendito. y no hacemos nada, hermano. Bendito Dios. Los jóvenes de hoy no quieren saber nada de Dios, pero invítalos al parque, invítalos al cine, Santo. que rápido van. Bendito Dios. Bendito Jesús. Necesitamos jóvenes que estén dispuestos a pagar un precio, jóvenes que saquen la mortandad de la iglesia, jóvenes que saquen el pecado de la iglesia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de los Hechos, dice la palabra que los hombres, una pareja, le mienten al Espíritu de Dios, Ananías y Zafira. ¿Quiénes fueron los que sacaron a estos hombres cuando cayeron muertos? Fueron los jóvenes, jóvenes que saquen la mortandad de la iglesia, jóvenes que saquen el pecado de la iglesia. Es lo que necesitamos en estos tiempos, jóvenes que se paren en la brecha y le digan a lo malo, malo, que le amen al pecado, pecado. Santo Jesús. Poderoso Dios, necesitamos, mi hermano, hombres diferentes. Poderoso Dios. Mi alma adora al Señor. Pero Dios, mi hermano, comienza a hablar al corazón del pueblo. Y voy terminando, porque si no nos extendemos. Gloria al Señor. Aleluya. Dios comienza a tocar el corazón del pueblo a través de las palabras de este profeta Ageo. Junto con Zacarías comienzan a levantar el ánimo del pueblo. Dios ya había utilizado a Ciro para que Ciro permitiera al pueblo regresar a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegan a Jerusalén, se encuentran con las ruinas de aquella gran ciudad que había sido. Bendito Dios, pero qué lindo Dios, que cuando aquel pueblo llega y mira lo que quedaba, las ruinas que quedaban de aquella gran ciudad que había sido conocida por el Dios de Israel. Bendito Dios, el pueblo mira todas aquellas ruinas y el profeta a través del profeta Dios habla al pueblo y le dice: cuando vieron esta casa en su gloria, pues la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que viene es mejor, lo que viene es mejor. El pueblo cobra ánimo y comienzan a trabajar en las obras, comienzan a edificar. Pero si hay algo que me llama la atención, es que lo primero que hacen al llegar a Jerusalén, bendito Dios, el primer grupo de gente, el primer grupo de judíos que regresa, lo primero que hacen a través de Zorobabel, a través de Josué el sacerdote, a través de Ageo, bendito sea el nombre del Señor, y Esdras, que en aquellos tiempos, mi hermano, Dios había utilizado para volver el pueblo a Jerusalén. Lo primero que hicieron fue ofrecer sacrificio a Dios. No había templo, no había altar, pero el sacrificio no puede faltar. Puede ser que no haya templo, puede ser que no haya iglesia, pero el sacrificio a Dios no puede faltar. Puede ser que no tengas muchas cosas, pero el sacrificio a Dios no puede faltar, porque el sacrificio no depende del templo, el sacrificio no depende del altar, el sacrificio no depende de la finanza, el sacrificio depende de que hay un corazón agradecido que quiere adorar a Dios. Y adoramos a Jesús. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Poderoso Dios. Y el pueblo comienza a trabajar en la obra. Y se levanta la oposición. Porque siempre que usted se propone hacer algo para Dios, tenga por seguro que se va a levantar la oposición.
Los samaritanos se levantan y comienzan a poner trabas para que la obra se detengan. Comienzan a trabajar, bendito sea el nombre del Señor, para interrumpir lo que Dios se había propuesto hacer a través del pueblo. Y los samaritanos vienen y se levantan y convencen al rey mediante maniobras políticas, artimañas del diablo. Y por 16 años la obra se detiene. Santo Jesús. Poderoso Dios. Bendito Dios. El pueblo se desanimó. ¿A cuántos no nos ha llegado el desánimo? Santo Dios. ¿Cuántos no comenzamos así? Encendido. Mi alma adora a Dios. Pastora, donde haya culto, ahí voy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Jesús. Hágame un espacio allí en el carro, pastor, que yo voy. Poderoso Dios. Aleluya. Cada culto usted ve que el hermanito, pastor, yo voy. Pero de momento el hermanito se comenzó a enfriar. No va a la salida y mucho menos viene a la iglesia. Se desanimó. Bendito Dios. El pueblo se desanimó, hermano. Y es normal que el pueblo se desanime. Pero no es normal que nos quedemos en el desánimo. Santo. No es normal quedarse postrado. Eso no es normal. El desánimo llegará y nos vamos a desanimar. Pero no nos podemos quedar postrados. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos a caer. Pero en el nombre de Jesús nos vamos a levantar. En el nombre de Jesús nos vamos a levantar. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús nos vamos a levantar? En el nombre de Jesús nos levantaremos. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús. Y Dios comienza a reprender al pueblo y le dice: cada uno de vosotros corre a sus propias casas, casas artesonadas, casas bien arregladas, y la casa del Señor está desierta. La casa del Señor está vacía. Bendito Dios. Mire, es triste ver las iglesias hoy en día. Santo Jesús. Ayúdanos, bendito Es Dios. triste, hermano, la condición de la iglesia de hoy en día. Poderoso Dios. Bendito Dios. Aleluya. Mire, mi hermano, yo a veces voy a predicar y gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios toca a la gente y nos invita a predicar. Gloria al Señor por eso. Pero a mí me han invitado, hermano, a predicar a campañas y cultos evangelísticos los días domingos. Y lo que vemos ahí son 3 o 4 hermanitos. Santo. Poderoso Dios. Santo Dios. Una campaña de caballeros, hermano, y lo que habían ahí eran 3 caballeros. Ay, Santo Dios. Poderoso Dios. Mi alma Y adora. créame que como pastores, nosotros le predicamos lo mismo que sea a 3, como a 100. Porque el mensaje de Dios tiene que ser predicado con la misma fuerza, Aleluya. con el mismo vigor. Usted no puede cambiar el mensaje que porque vio a 3, no, hoy no me esfuerzo tanto. No, hermano, tiene que ser con el mismo fervor, con el mismo amor, bendito Dios, porque por esos 3 Dios lo ha llevado a aquel lugar. Aleluya. Poderoso Dios. Pero da tristeza, hermano, ver la condición de la iglesia de hoy en día. Santo Jesús. Pero ¿sabe por qué? Por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Porque cada uno de nosotros corre a nuestra propia casa, corremos a nuestros propios negocios. Es más importante lo nuestro, bendito sea el nombre del Señor. Cambiamos a Dios por cualquier tontería. Poderoso. Poderoso Dios. Llega una visita de sorpresa y nos quedamos en casa. Santo Dios. Poderoso Dios. Pero le hago un culto a usted de sorpresa y pastores que usted no avisa. ¿Con quién? Ay, Santo. Poderoso Dios. Hermano, Mi alma adora a Dios. gloria a Dios, no me mire feo, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Te adoramos. Dios es bueno. Subir al monte, traer madera y reedificar. Ese fue el mensaje de Dios para el pueblo. Es tiempo de continuar con la obra. No te puedes quedar a media.
No te puedes quedar, te tropezaste, te caíste. Has llorado mucho, has sufrido mucho. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, adora a Dios, pero sigue caminando. Mire, si tiene que llorar, llora. Si tiene que gritar, grita, pero sigue caminando. Si tiene, mi hermano, que dar 3 patadas de ahogado, mira, dala, pero sigue caminando. Bendito sea el nombre del Señor. No te detenga, no te detenga. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma adora a Bendito Dios. Dios. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo que leímos, versículo 18. El día 24 del 9º mes, tu bendición tiene fecha establecida. Bendito Santo Dios. Dios. Tu bendición ya tiene una fecha establecida. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que tienes que esperar, lo que tienes que hacer es esperar a que ese día llegue. ¿Y cómo tienes que esperar? Orando. Orando como lo hizo Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel se metió a orar. Daniel se metió a ayunar. Bendito Dios. 21 días estuvo ayunando. Dice la palabra que el ángel se le presentó y le dice: desde el día que te propusiste, desde ese día fueron oídas tus palabras. Desde el día que te propusiste, o sea, todavía Daniel no se había arrodillado, pero ya en su corazón había una disposición de buscar a Dios. Y como Dios conoce tu corazón, desde el momento que tú te dispones en buscar la presencia de Dios, desde ese momento, mi hermano, la bendición de Dios comienza a descender. Pero ten por seguro que el príncipe de Persia se va a levantar en contra tuya para que no reciban la bendición. Solamente los que perseveran, solamente los que están dispuestos a soportar 21 días, solamente los que no se levanten del ayuno. Mire, mi hermano, porque hay muchos que comienzan el ayuno y tan pronto comienzan a rugir las tripas. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, nos levantamos y nos comienza a doler el estómago, nos comienza a doler la cabeza. Mire, mi hermano, manténgase de rodillas, manténgase buscando la presencia del Señor, porque después, mi hermano, lo que va a sentir es que usted anda, mire, mi hermano, usted anda en el tercer cielo. Usted siente una gloriosa presencia de Dios en su vida. Bendito Dios. Hay mucha gente que ha ayunado pero nunca ha experimentado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no ayunan para agradar a Dios. Ayunan, bendito sea el nombre del Señor, por obligación. Ayunan porque el pastor dijo que era ayuno. Ayunan porque dicen que tenemos que ayunar. No, mi hermano, cuando usted ayuna con un corazón dispuesto a agradar a Dios, mire, mi hermano, la gloria de Dios tiene que descender sobre su vida, porque Dios es bueno, mi hermano, y Dios está dispuesto a bendecirte. Desde el día que te propusiste buscar al Señor, yo he comenzado a bendecirte. Desde el día que te has propuesto buscar al Señor, desde ese día Dios te va a bendecir. Desde ese día Dios te bendecirá. Aún no está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Tú no ves el fruto, tú no ves, bendito Dios, que tu esfuerzo esté dando fruto, pero hay una bendición que viene de camino. Hay una bendición en el horizonte, hay una bendición. El siervo le dijo al profeta: yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano que viene de camino. Hay una lluvia de bendición que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue subiendo, sube 7 veces, sube 7 veces, sube 7 veces. Puede ser que la primera no la vea, puede ser que la segunda no la vea, puede ser que la tercera no la vea, pero va a llegar el día que la bendición va a llegar. Por eso es que yo le digo, hermano, no se pierda ningún culto, porque usted no sabe el día que Dios decidirá bendecir a su pueblo. Bendito Dios. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Mire, mi hermano, la diferencia no depende de cuán grande es la oposición, sino de cuán grande es tu fe. Santo. Dependiendo de tu perseverancia, así Dios te va a bendecir. Dice la palabra que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y malos. Amén. Pero la bendición de Dios, las promesas de Dios son para sus hijos. Aleluya. Las promesas de Dios son para usted y para mí. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir su bendición en esta hora? La bendición que tú recibes hoy dependerá de cuán dispuestos estás a obedecer a Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Dios le dijo: si ustedes hacen todas estas cosas, si ustedes están dispuestos a seguir trabajando en la obra,
si ustedes están dispuestos a no detenerse aunque se levante la oposición, si ustedes están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, desde este día, póngale fecha, bendito Dios, que desde este día ten por seguro que yo te voy a bendecir. Así te dice Jehová el Señor. Si estás dispuesto a no mirar hacia atrás, ya que pusiste la mano en el arado, si estás dispuesto a continuar, aunque se levanten el enemigo, aunque te vituperen, aunque hablen cosas malas de ti, aunque la gente se levante contra ti, si estás dispuesto a continuar, aun cuando en tu casa no haya tanta bendición como tú quisieras, Dios está dispuesto a bendecirte. Póngase de pie, gloria sea el nombre del Señor.